Vamos a iniciar la escuela bíblica dominical. Un día maravilloso donde el clima ni está muy frío ni muy caliente, o sea, agradable. Y pedimos pues la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de su palabra. Y estamos viendo todavía el tema que tenemos en discusión sobre la confusión carismática, acerca de que si existen todavía, ¿verdad?, profetas o profecías. Entonces, una de las grandes quizás discusiones para la iglesia es que hoy día pues se levantan grandes movimientos proféticos y la gente podría decir: estos movimientos proféticos son algo bueno para este tiempo o es algo malo. Preguntas importantes que deberíamos de hacernos. Los movimientos proféticos están haciendo que la palabra de Dios sea disfrazada con doctrina falsa, porque los movimientos proféticos están diciendo que todavía faltan profecías, mas la Escritura dice que todas las profecías ya terminaron, todo está completo, no necesitamos más. Ahora entonces hemos estado examinando algunos puntos importantes sobre este tema y vimos pues algunas cosas fundamentales acerca de los profetas y las profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hemos visto que las profecías, los profetas fueron reales, ¿verdad? Fueron reales, algo que no podemos decir que no existieron. Claro que sí, existieron los profetas, pero los profetas tenían características específicas para ser un verdadero profeta, así como los falsos profetas tenían las características para los falsos profetas. Y uno se puede preguntar, ¿cómo diferenciarlos? Bueno, la Escritura dice cómo, ¿verdad? Ahora, y eso ya lo estudiamos, y no lo vamos a repetir, ¿verdad? Ya lo estudiamos, pero hemos estado viendo que el profeta, la revelación la tenía directamente de Dios. Dios se comunicaba con el profeta, era algo real, podía ser a través de un sueño, una revelación, o también que Dios le hablara audiblemente. Entonces, vemos que los profetas recibían toda esa información directamente de parte de Dios. Y había predicción y había comunicación del mensaje. Predicción en cuanto a lo que Dios revelaba a los profetas, y los profetas comunicaban el mensaje al pueblo o al rey o a la persona que era indicada para el mensaje que Dios enviaba. Y bueno, entonces vimos que en el Antiguo Testamento, ¿no?, era una característica para que un profeta pudiera profetizar, era que Dios le revelara directamente o le comunicara directamente con él. Vimos también en el Nuevo Testamento algunas calificaciones para los profetas, y realmente en el Nuevo Testamento existieron también los profetas, ¿verdad? O sea, eso no se puede decir que no existieron, claro que sí. Pero dentro de las iglesias habían profetas, y les estoy hablando del tiempo de la iglesia, pero mientras no estaba completo el canon bíblico. Fue completado el canon bíblico, bueno, se terminaron las profecías, la ciencia y el hablar en lenguas. Fueron dones que caducaron. ¿Y por qué? Bueno, porque ya hemos estudiado que tenemos la revelación completa de Dios y está en la Biblia. Todo el canon bíblico es lo que Dios nos ha revelado y no necesitamos más. Ahora, y
hemos estado estudiando que en el Nuevo Testamento Dios le dio un orden en cuanto a la profecía y a los profetas. Los profetas debían de comunicar el mensaje uno por uno y a lo máximo 3 en cada reunión. Y que las mujeres no podían profetizar. Y vimos también que el profeta está controlado por el Espíritu Santo, es decir, que puede detenerse de seguir predicando, profetizando, porque la mayoría de hoy día son profetas sin control, y cuando uno les pregunta, ¿y por qué no se detuvo? Si apareció otro hablando ahí en lenguas, o hablando o profetizando, es que el Espíritu Santo me tenía dominado, no podía. Entonces es algo falso, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene control. Ahora, y hemos estado viendo también que el fundamento de todo esto es Jesucristo, y arriba de Jesucristo pues estaban los apóstoles y estaban los profetas. Los apóstoles como el primer lugar que ocupaban en cuanto a los ministerios. En segundo lugar estaban los profetas, y bueno, y sucesivamente iban los ministerios y los dones, ¿verdad? Y el último era el hablar en lenguas. Entonces vemos que si un apostolado no está basado en el fundamento que es Cristo Jesús, pues no es un verdadero profeta. Y ahora entonces hemos estado observando algunas cosas con respecto a esto, y lo último que vimos fue precisamente esto. Los profetas eran el fundamento de la iglesia. Y veamos también el punto número 9. Las profecías no debían de ser despreciadas, pero necesitaban ser examinadas antes de ser recibidas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 al 22, y en la primera carta de Juan capítulo 4 del 1 al 3 vemos algunas cosas importantes, ¿verdad? Donde podemos, son pasajes que respaldan, ¿no?, este punto. Deberían de ser, las profecías no deberían de ser despreciadas ni examinadas. Y esto queremos hoy en esta mañana decir, por aquellos que nos ven, ¿verdad?, a través del internet, queremos decir esto: no solamente el que predica o el que está exponiendo la palabra tiene responsabilidad en lo que dice, sino también el oyente. Porque ¿quién es que comunica el mensaje? Porque en este tiempo, según el pasaje, era uno de los profetas que estaba dentro de la iglesia. Pero ¿quién estaba oyendo? La iglesia. ¿Y quién debía examinar lo que se estaba diciendo? Era la iglesia. Entonces, al final de todo esto, no solamente es responsable el que predica, sino más bien el que oye el mensaje. Ahora, entonces, nosotros podemos oír los diferentes, ¿verdad?, puntos de vista con respecto a un pasaje. Y digo diferentes puntos de vista porque no todos disciernen la palabra de una misma manera, pero quiero decir otra cosa. Pero el único mensaje verdadero es el que Dios dijo y el que debemos creer tal como está en la Escritura. Porque algunos interpretan mal la Escritura, es otro problema. Ahora entonces, cuando alguien está interpretando mal la Escritura, va a sacar el pasaje fuera de contexto, no lo va a interpretar literalmente, no lo va a interpretar contextualmente, no lo va a interpretar gramaticalmente, no lo va a interpretar históricamente,
Entonces, si no se interpreta de esa manera, entonces es una falsa interpretación, un mensaje equivocado. Ahora, aquí, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les da sugerencia y les dice: no deben de despreciar las profecías, porque todavía el canon bíblico no estaba completo ahí. Habían profetas que estaban frente de la iglesia y comunicando mensajes. Y a lo mejor los hermanos de Tesalónica no estaban poniendo atención en cuanto al mensaje. Y recuerden que los tesalonicenses, el mensaje que recibieron fue mensaje no solamente para la vida práctica de ese momento en la iglesia, sino más bien habían revelaciones para el futuro. A los tesalonicenses Pablo les había hablado acerca del rapto de la iglesia, les había hablado acerca de la segunda venida de Cristo, les había hablado acerca del anticristo, les había hablado, muchas cosas que todavía están para el futuro. Entonces eran profecías muy importantes y que los creyentes debían de poner mucha atención. Y los hermanos de Tesalónica, pues eran un poco olvidadizos, porque Pablo tiene que escribir una segunda carta para corregir algunos problemas, ¿no? Porque pues cuando los creyentes se acomodan, deben de haber reacción del predicador. Entonces, y la reacción del predicador debe ser exhortación para que la gente no esté durmiendo, sino que se levante, ¿verdad?, del sueño donde muchas veces están ahí reposando. Y debemos nosotros siempre estar alertas en cuanto a esto. Y fíjense, vamos a ver algunos pasajes acerca de este punto. En la primera carta al Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 22, dice: no menosprecies la profecía, examinadlo todo y retener lo bueno. Ahora, hermanos, podemos oír mensajes diversos nosotros de diversos predicadores. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que debe de hacer un creyente? Examinar el pasaje, examinar la predicación. ¿Por qué? Porque solamente ¿qué cosas debemos de retener? Lo bueno. Y lo bueno aquí era la doctrina correcta. Eso era lo bueno. Es decir, no menospreciar las doctrinas correctas. Puede haber un predicador que su mayoría de mensajes pueden ser equivocados, pero puede tener un mensaje correcto. Y solo porque la mayoría están equivocados, este mensaje correcto se debe despreciar, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un predicador muy famoso estadounidense que se llama John MacArthur. Es calvinista de 5 puntos. Los calvinistas de 5 puntos, no están en concordancia con los dispensacionalistas, o sea, lo que creemos en las dispensaciones. Más sin embargo, John MacArthur fíjense bien, tiene una interpretación correcta acerca de esos pasajes controversiales que están en la primera carta a los Corintios, que la mayoría de iglesias pentecostales los toman como base, pero John MacArthur hace una buena interpretación acerca de los dones espirituales y acerca de los ministerios. Y él ha escrito algunos libritos, ¿verdad?, acerca de la confusión carismática. Ahora, y él es un carismático, pero se ubica, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa entonces? Bueno, que lo que ha pasado es que
toda la gente, ¿verdad?, de pentecostal no tiene un mismo diseño de interpretación bíblica, sino que las diferentes denominaciones, fíjense bien, tienen sus propios teólogos e intérpretes, y estos se desvían, ¿verdad?, de la verdadera interpretación que está en la Biblia. Ahora, entonces, el problema es ese, ¿verdad? Por eso la Biblia hemos estudiado que no es de interpretación privada, es decir, alguien va a interpretar de esta manera, de otra manera y todo está bien, ¿no? Hay una interpretación que es bíblica y ahí es donde nosotros debemos de ubicarnos. Lo que Dios dijo, eso es lo verdadero. Ahora entonces, y también tienen que ver muchas veces los diferentes movimientos religiosos que acomodan de acuerdo a lo que les parece a ellos es conveniente para su movimiento, y así de esa manera interpretan la Biblia, pero la Biblia no se interpreta de esa manera. No es lo que le conviene a diferentes denominaciones, es lo que Dios ha dicho. Allí debemos de ubicarnos. Ahora entonces, aquí dice que debemos de abstenernos de toda especie de mal. Ahora entonces, porque los hermanos tesalonicenses estaban despreciando, ¿verdad?, algunas profecías, pero aquí Pablo les exhorta y les dice: no, ustedes examínenlo todo y retengan lo bueno, Ahora entonces, eso debe de ser tarea nuestra también, examinarlo todo y retener lo bueno, es tarea nuestra. Ahora entonces, no solamente de los tesalonicenses, sino aún de nosotros hoy día. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, en ese tiempo, esta carta se escribió como en el año 66 después de Cristo. Pero fíjense bien, a la fecha, ¿cuántos años han pasado, no? Y alguien podría decir, bueno, ¿será que en aquel tiempo no habían falsos profetas? ¿Cómo no? Falsos maestros, ¿cómo no? Y hoy día también de la misma manera. Ahora, veamos este pasaje. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el tiempo de Juan había un movimiento religioso que se llamaba los docetistas. Estos estaban interpretando que lo importante era lo espiritual, no lo material. O sea, era un movimiento religioso que para ellos les parecía que la gente debía de vivir como quisiera, no importaba, lo importante era la esencia, el espíritu de cada persona. Y por eso en ese tiempo no le daban importancia al cuerpo. Con el cuerpo la gente podía hacer lo que quisiera, de todas maneras lo importante es lo espiritual. Pero ¿es correcto esa interpretación? No, porque se interesa Dios en nuestro cuerpo, hermanos. Sí se interesa. Él dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ahora entonces, porque nuestro cuerpo es un interés para Dios, pero la doctrina, el falso maestro en ese tiempo estaba dando una interpretación acerca de Jesucristo.
Y eso es lo que está contrarrestando Juan aquí. Él está diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, igual que hoy día, hay muchos falsos profetas que han salido también. Ahora, ¿y cómo conocer a esos falsos profetas en el tiempo de Juan? Aquí tenemos una cosa importante, ¿verdad? ¿Cómo podía conocer a esos falsos maestros, falsos profetas de ese tiempo? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una doctrina mal interpretada que estaba en vigencia en ese tiempo es que Jesucristo no había venido físicamente, sino que el Espíritu de Jesucristo se había metido en el cuerpo de otra persona, ¿verdad? Jesucristo, siendo Dios, no podía venir físicamente a esta tierra, era el concepto que ellos tenían. Ahora entonces, pero tenían el concepto de que sí se podía venir en espíritu y meterse en el cuerpo de otra persona. Y quien estaba muriendo en la cruz no fue Jesucristo, sino el cuerpo de otra persona. Entonces, y es un error, ¿no? Entonces, para Juan debía decir, todo aquel que cree que Jesucristo vive en carne es de Dios. Pero estaba diciendo, pero aquel que está diciendo que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Ahí estaba la falsa doctrina. Ahora entonces, debía que examinarse eso. Ahora, hay de esa misma calidad en este tiempo de falsos profetas, hermanos, que andan diciendo ahí que Jesucristo no ha venido en carne. Sí. Es más, hay algunos grupos religiosos que dicen que Jesucristo no fue Jesucristo, sino que un buen maestro, una persona moralmente aceptable, con mucha inteligencia y que tuvo la capacidad de tener convencido a la gente para que lo siguiera. Pero fíjense bien que Jesucristo no simplemente fue un maestro, le llamaban maestro por sus enseñanzas, pero en primer lugar ya vimos que fue un verdadero profeta, ¿verdad? Que había descendido de los judíos. Ahora, pero no solamente eso, sino que Jesucristo había venido en carne. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a hacer una pregunta aquí. A ver, ¿alguien me quiere decir? Vamos a empezar de los de atrás para adelante. Por los que se quedan atrás, me voy a quedar atrás para que no me pregunten. Ahora entonces, un pasaje que diga que Jesucristo vino en carne. De los de atrás, vamos a ver. Un pasaje que diga que Jesucristo vino en carne. Ahora los de en medio. Un pasaje que diga que Jesucristo vino. Y es una doctrina básica, hermanos. Saber, ¿ah? Perdón, hermanos. ¿Usted quería opinar? No. Los de adelante hoy. Sí, aquí está. Pero también en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Lean el versículo 14 que dice, el versículo 14. El primero versículo, los primeros 3 versículos habla también, ¿verdad? Y el versículo 14. Ahora entonces, fíjense bien, vamos a leerlo, porque como estamos en un estudio bíblico, ¿verdad? En el versículo 1, 2 y 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más claro no puede estar ese versículo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Significa que Juan anduvo con Jesucristo y podía darle un abrazo, ¿verdad? Saludarlo y podía, ¿verdad?, tener un contacto físico con Jesucristo, ¿verdad? Entonces significa que Juan tenía muy claro que Jesucristo se había encarnado. Ahora entonces, ¿y esta carta quién la escribió también? Juan. Entonces por eso él dice: aquel que confiesa que Jesucristo no vino en carne, no es de Dios. Porque Juan tenía ese acercamiento a Jesucristo. Recuerden que era uno de los más cercanos de Jesucristo. Siempre aparecía Juan ahí con Cristo. Ahora entonces, y vemos aquí que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora entonces, Juan dice, bueno, todos aquellos que tienen esta teoría acerca de Cristo son seguidores del anticristo. ¿Y por qué es importante recalcar eso, hermanos? Porque casi siempre los que predican falsas doctrinas le están haciendo un favor ¿a quién? ¿A quién le están haciendo un favor? A Satanás y a sus seguidores. A Satanás y a sus seguidores. Entonces, por eso, siempre que vamos a enseñar aquí, nosotros tenemos que tener claro que ninguna de las cosas que digamos va a llevar a la gente a eso. Pero en el mundo hay gente insensible en cuanto a las verdades bíblicas y puede predicar cualquier cosa para respaldar lo que él está diciendo, pero engañar a la gente y decir una mentira, algo que no es correcto. Ahora entonces, hasta hoy, no hace poco, los testigos de Jehová están reconociendo que Jesucristo es Dios. Y antes decían que no era Dios. Hablaban de Cristo de una forma despectiva. Decían que Jesucristo era el cholero de Dios. Y que cuando uno les trataba de decir, bueno, pero Jesucristo es sí, no es así, es un calificativo que le han dado, pero verdaderamente no es Dios. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 8? Vamos a ver, otro examen. Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? Es Dios, dice, porque el mismo, fíjense bien, ese versículo es importante, porque el mismo Dios le llama Dios a su Hijo. Fíjense bien, el mismo Dios le llama Dios a su Hijo. Ahora entonces, cualquiera se puede acreditar un nombre, un título, que él mismo se lo ponga o que se lo pongan otros. Pero fíjense bien que en este caso específico es Dios quien le llama a Dios a Jesucristo. Porque de nadie, fíjense, ni de los ángeles ha dicho Dios nada semejante a esto. Pero de su Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es por los siglos de los siglos. Ahora le está asignando un trono a Cristo ahí y le llama a Dios. Ahora entonces, por eso es importante. Ahora, veamos entonces que los falsos profetas pueden ser conocidos por enseñar falsas doctrinas. Pero vamos a ver algo sorprendente más adelante. Porque
no solamente enseñan falsas doctrinas, sino también que aparentan ser igual a Dios y a Cristo. Ahora entonces, y en ese sentido, si aparentan ser igual, puede haber mucha confusión. ¿Creen ustedes que en las grandes campañas que hay en el mundo sobre movimientos religiosos que van a predicar sobre sanidades y milagros, sobre profecías y cosas semejantes, mucha gente se va engañada creyendo? Entonces se va creyendo. Ahora, ¿puede hacer milagros el diablo, hermano? Sí, puede hacer milagros. ¿Y pueden estos predicadores ser hijos del diablo predicando en nombre de Dios? Pues sí. Y alguien podría decir, bueno, qué duro eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice Mateo 7? ¿Qué dice Mateo 7? Y en tu nombre hicimos milagros. Fíjense bien, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y habían sanidades. Entonces, ¿y qué les dice Dios a estos? Apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, su respaldo podría ser un milagro, o podría ser un exorcismo, o una sanidad. También, fíjense bien que esas cosas se van a dar en el futuro, en el tiempo de la tribulación, y la gente va a ser engañada. Ahora, punto número 10. Los falsos profetas serán usados por Satanás para traer una iglesia apóstata mundial. Mateo 24, 4, 5 y 11 y 24, y Apocalipsis 13, 11 al 18 y 19, capítulo 19, versículo 20. Ahí están esos pasajes, hablan acerca de la apostasía que va a haber en el futuro. Ahora entonces, esto es algo importante que nosotros lo sepamos, lo conozcamos bien estos versículos. Ahora, los falsos profetas son usados por Satanás para traer una iglesia apóstata. ¿Pero qué es una iglesia apóstata? Bueno, una iglesia apóstata es una iglesia que va a predicar, fíjense bien, va a haber una unión, no solamente apóstata, sino ecuménica. Va a haber unión de iglesias en el tiempo de la tribulación. Es decir, y ya se está trabajando para eso. Nosotros hemos sido invitados para una actividad ecuménica allá en San Salvador en noviembre. Ahora entonces quien está promoviendo esto es el reverendo Carlos Isidro Sánchez. Ustedes no lo conocen, ¿verdad? La mayoría no sabe quién es. Iba a traer al profeta de Estados Unidos, pero no es un profeta. Nosotros en el tiempo que estuvo aquí, nosotros lo conocemos, bueno, por lo menos yo me acuerdo de él. Un predicador de apellido Stanley, pero no es Charles Stanley el que sale en la radio, es otro. Es un griego. Pero él andaba metido en la guerra y en todas estas cosas. Y entonces yo como pastor siempre tengo cuidado de qué alimento le voy a dar a las ovejitas, y nosotros podríamos ir a esa conferencia y oír esos mensajes. Y ellos dicen, el tema es de los 500 años de testimonio de la iglesia, algo así. Ahora entonces, pero están hablando hasta después de la reforma
protestantes. Pero hablan de esos movimientos como que si fuera un enfoque más con una teología de la liberación, ¿verdad? No sé, hoy en ese tiempo así predicaban, como la teología de la liberación, no sé hoy. Pero aquí en El Salvador lo conocemos porque le decían, todos los hermanos le decían, ahí viene el profeta de la chancleta, porque solo en chancleta andaba el hermano entonces solo con sandalias. Ahora entonces, y vemos, ¿no?, que la gente podría oír y quedar emocionada con un mensaje de la teología de la liberación. Ahora entonces, pero, bueno, dice, en el tiempo del anticristo va a haber una iglesia apóstata que va a servir como un movimiento religioso para el anticristo y para Satanás. Es decir, cuyo objetivo es establecer un dominio religioso sobre la gente de ese tiempo para que sigan al anticristo y dejen de seguir al anticristo a Satanás. Ese es el objetivo de esta iglesia apóstata. Vamos a ver Mateo 24. Ahora, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora entonces, en estos dos versículos 4 y 5 dice que la enseñanza de Jesucristo fue que nadie nos engañe. Porque ¿puede la iglesia ser engañada, hermanos? Sí, puede ser engañada. Y puede ser engañada sutilmente con mensajes sutiles, ¿no? Entre mensajes que lleven una vestidura de oveja con un espíritu de lobo, ¿verdad? Lo de afuera pareciera oveja, pero lo de adentro es lobo. Ahora, lo que se trata es de engañar. Ahora, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo? ¿Cuál va a ser el mensaje? Yo soy el Cristo. Ya pasó, ¿verdad? Uno por aquí, en Latinoamérica, diciendo que él era el Cristo y después dijo: yo soy el anticristo. Porque cuando dijo que fue el Cristo empezó a cobrar, a ser popular, pero de repente ya no habían seguidores, sino que en contra de él. La iglesia reaccionó en contra de él, pero de repente no, siguió el anticristo, es que soy, y tuvo muchos seguidores. Y en San Miguel hay una iglesia fundada. Fíjense bien que nosotros como iglesia hemos andado en diferentes caseríos y algunos cantones de Chapetique queriendo establecer una iglesia. Pero ¿cómo cuesta, verdad, que la gente le escuche la sana doctrina? A la gente le gusta la mentira, le gusta que la engañen. Si nosotros nos desatáramos con un movimiento religioso, ¿verdad?, con la mentira, le aseguro que esta iglesia necesitaríamos hacer los domingos 3 cultos quizás. Y hoy día con la sana doctrina, un solo culto, y nos toca ir a traer a los inasistentes porque no quieren ver. Ahora entonces vemos que están como en el tiempo que se va a dar el mensaje de Jesús no le caló a los judíos y les puso muchas ilustraciones buenas.
Y entonces, y muchas veces el mensaje está tratando de ser llevado a los corazones y a las mentes de los creyentes para que se puedan no solamente fortalecer con la palabra, sino que puedan despertarse de ese sueño, ¿verdad? Y tener un avivamiento. Fíjense que Jesús les dijo, había un padre de familia que hizo la boda de su hijo. Aquí en Chapeltique creo que no funcionaría quizás esa parábola en el sentido literal, ¿verdad? Literal, en un sentido literal no funcionaría con los salvadoreños quizás. Y dijo Jesús, bueno, y cuando ya la fiesta estaba preparada y la comida estaba lista, los toros engordados habían sido preparados, mandó a decirle a la gente, vengan, ya la boda ya está lista, ya está la comida lista, todos vengan. Entonces nadie quiso ir. ¿Será posible que aquí en Chapeltique suceda eso, hermano? Que cuando se habla de comida nadie vaya. Le aseguro que se va toda la gente, ¿verdad? Como que andan unas peleando ahí que solo porque no les dieron tarjeta, ¿verdad? A mí no me dieron tarjeta. No tiene ¿va a ir usted? ¿Lo invitaron a usted? A mí antes me invitaba, ya nadie me invita, porque saben que conmigo no, ¿verdad? Solo las actividades de los hermanos de la iglesia sí voy. La gente de allá de afuera no. Ahora entonces, y resulta que una vez me preguntó una señora, ¿y usted lo invitaron para tal aquí? Sí, y la tarjeta, ahí la tengo. ¿Y va a ir usted? No. ¿Por qué no me la da? Y que a mí no me invitaron. ¿Sí? Quería ir. Pero saben que cuando viene de esas actividades, así es el chinto bueno, decimos chinto aquí, pero una percha o qué más podrían entendernos allá por otro lado, de platos, ¿verdad? Para la casa y de regreso va otra vez, ¿verdad? Solo viene a dejar, ¿no? Va otra vez, ¿verdad? La comida, cómo atrae a la gente. Pero Jesús dijo, bueno, ya la comida, entonces sí, él y nadie quiso ir. Ese mensaje era para los judíos. Pero cuando Jesús vio la reacción de los judíos que no querían asistir a las actividades, al evento, que estaban esperando de la venida del Mesías, ¿verdad? El rey había venido y no quisieron, entonces dijo, vayan por las calles, por las plazas, recojan a todo lo que hay por ahí, tráiganlo. Y de esos de las calles, de las plazas y todos somos nosotros, hermanos. Y estamos aquí, dándole honra y gloria a Dios, ¿verdad? Ahora entonces, en este tiempo va a haber mucha confusión, muchos van a ser engañados. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Van a haber muchos falsos profetas que van a engañar a la gente. Y Jesús dijo, aún a los escogidos, aún a los judíos, van a ser engañados. Ahora, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire pues, ¿con qué la gente puede ser engañada? Ya les hablaba aquí de que por la comida todo el mundo va, pero a esas grandes campañas, a esos grandes eventos, ¿por qué va la gente ahí? Por esperar un milagro, por ver los prodigios, por ver las señales. La gente va, porque la gente quisiera alabar a Dios de una manera equivocada. Fíjense bien, la gente dice, si me haces un milagro, te voy a seguir, Señor, no voy a faltar,
Miren, no ha pasado una semana cuando va a recibir el milagro y ya no viene. Ya no viene. ¿Sabe por qué? Porque me decía una señora allá, ¿verdad? Que le estoy evangelizando. Mire, y en su iglesia, allí le ayudan a la gente pobre. Sí, cuando podemos, le ayudamos. Pero sobre todo, nos interesa a la gente de la iglesia, en sus necesidades. Porque dice que aquí vino una señora enojada. ¿Y por qué? Porque dice que allá en la otra iglesia, de un fulano, allá le dan una canasta básica a la gente para que vaya al culto. Entonces, no se puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Uno le podría dar ayuda a la gente pobre y que no es miembro de la iglesia desinteresadamente. ¿Sabe por qué? Porque si va por la comida, por los víveres que le dan, al dejar de darle los víveres, ya no viene, ya no va. Por eso nosotros estamos más interesados en la gente que va y que no va por los víveres. Ahora entonces, la gente también va a este tipo de actividad por lo que le dan, por lo que va a recibir, pero no por exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no por eso. Si recibe un milagro, le aseguro que se ausenta, más si es una persona que le gusta el trabajo, dice, no, verdad, hoy que ya estoy sano me voy a poner a dedicar a trabajar, y se olvida de Dios. Y se olvida de Dios. Porque una de las cosas que vuelven esclavo a la gente es el trabajo. Y como no trabajé tanto, ¿verdad?, por estar enfermo, hoy voy a trabajar hasta el domingo. Y todos los días. Para recuperar el tiempo perdido. ¿Qué va a recuperar? Y Dios es soberano. Amén, hermanos. Amén. Y en un 2x3 le puede quitar todo lo que la gente tiene. Es soberano. Ahora entonces, pero fíjense bien, van a haber grandes señales, prodigios. Y engañarán con estas cosas a la gente. Ahora esos grandes campañistas, cuando que es un show prácticamente que hacen y engañan a la gente. Y pues en un libro que nos dieron los hermanos de Minnesota ahí, han tratado de encuestar a todos aquellos que se han levantado, ¿verdad?, como personas que hacen milagros, para registrar en un libro y evidenciar los milagros de Dios, y ninguno ha querido dar información porque es una mentira. Ellos usan la tecnología para engañar a la gente. Allá en la entrada también tienen personas con tarjetas. ¿Y usted por qué viene aquí? Fíjate que yo estoy enferma y, ¿verdad?, tengo un tumor ahí, alojado por el estómago desde hace 5 años, y ya el doctor me dijo que ya no tengo remedio, así que por eso vengo a ver si el Señor me hace un milagro. Y entonces, y le preguntan el nombre, le anotan el nombre y hasta el color del vestido. Cuando está el predicador enfrente, dice, la señora que tiene el color verde por allá tiene un tumor. Y dice, yo me he platicado con él, pero las tarjetas ya llegaron a él, y por eso está diciendo, por allá está otro plano, ¿verdad?, que le han detectado pues que tiene cáncer, ¿verdad?, en la garganta, así que hoy va a ser sanado en el nombre de... Y la gente, son maneras de engañar a la gente, igual como lo hacen los brujos, ¿verdad?, también. Ahora entonces, pero ¿tiene el poder el Señor de hacer un milagro, hermanos? Claro que sí. Pero no busquemos al Señor solamente por eso, no. Busquemos al Señor para alabarle y glorificarle, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria en las diferentes circunstancias en que nos encontremos. Dice Santiago que todas las pruebas o todas las dificultades
podamos vivámoslos con gozo, a pesar de que sea una enfermedad o cualquier situación de la vida. Ahora, también dice en este otro pasaje, después vi otra bestia, fíjense bien aquí en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No dicen algunos, si viera pues perfectamente una señal, pues yo creería. Pues estos van a descender fuego del cielo. Ahora, dice aquí, después vi otra bestia, porque la primera bestia es el anticristo. Está en el versículo 1 del capítulo 3 en adelante. Del capítulo 11 al 18 habla de la segunda bestia. Esta segunda bestia es el falso profeta, que va a servir a un sistema religioso, ¿verdad? Como iglesia para respaldar al anticristo. Y vemos aquí que este falso profeta va a tener poderes extraordinarios. Fíjense bien, pero debemos de analizar una palabra ahí. Dice, por ejemplo, ¿cómo dice que hablaba? ¿Cómo dice que hablaba? En el versículo 11 dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como. Ahora, ¿y el dragón quién es, hermano? ¿Quién es el dragón? Aprendamos, hermano, el dragón es el diablo. Hablaba como el diablo, hablaba como Satanás. Tenía semejanza de cordero, pero hablaba como Satanás. Es decir, a una apariencia religiosa semejante, querían asemejarse a Cristo, pero todo lo interior y sus perspectivas, ¿verdad?, y planes eran las del diablo. Ahora entonces, y dice que y ejerce toda autoridad de la primera bestia, es decir, que la primera bestia, el anticristo, le ha dado autoridad, ¿verdad?, en presencia de él, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cuál va a ser la actividad del falso profeta? Promover para que la gente adore al anticristo. Esa va a ser la promoción de esta iglesia apóstata. Es decir, promover que busquen al anticristo, que ese es el Cristo. Recuerden ustedes que tenemos la Trinidad Santa, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aquí hay una Trinidad diabólica también. Satanás, la bestia y el falso profeta, que quieren semejarse a la Trinidad divina para engañar a la gente. Así que debemos de tener mucho cuidado. Ahora entonces, y dice que el trabajo de esta es que adoren al anticristo. Ahora también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí no va a quedar duda, hermanos. Dice, nosotros queremos ver. Fíjense que Jesucristo dijo unas palabras: más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Pero la mayoría de gente quiere ver. Quiere ver. Ahora quiere ver milagros, quiere ver de todo, señales, prodigios, quiere ver de todo. Pero usted, hermano, esté firme con esa fe cimentada que tiene arraigada en Jesucristo. Amén.
No importa que no vea esos milagros, aunque los vemos a través de el clamor del pueblo hacia las peticiones hacia Dios. Vemos resultados de gente que ha sido sanada. Ahora entonces, pero fíjense que delante de los hombres van a ver que va a llover fuego del cielo. Y el profeta Elías, ¿verdad?, en que hemos visto en el Antiguo Testamento, oró al Señor y Dios hizo que lloviera fuego del cielo. Pero aquí van a decir esto es verdadero, porque miren, solo los hijos de Dios hacen descender fuego del cielo, y aquí miren, está, es un engaño. Dice que va a engañar aún hasta los escogidos. Ahora, y para finalizar, vamos a terminar de leer este pasaje. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y que le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Así que imagínense ustedes el poder que tiene esta bestia, este falso profeta. Va a promover la imagen del anticristo. Cuando dice que tenía una herida de espada, es porque realmente revivió. El anticristo fue herido, con herida de muerte, mas revivió también. Igual que los profetas o predicadores, ¿verdad?, del tiempo de la tribulación. Entonces, y dice que va a hacer que esta imagen la adoren todo el mundo, ¿verdad? Y le da autoridad, es decir, vida a la imagen para que pueda también matar a la gente. Esas son cuestiones extraordinarias, hermanos, no es cuestiones tan simples que a la gente le va a cautivar, y la gente va a decir, bueno, ¿y esto qué es? Y se van a, bueno, entonces, y dice que van a engañar a la gente. ¿Qué es lo que va a pasar con la gente? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre, y su número es 666. Ahora, si alguien abate a la gente, ¿qué es, hermano? La comida. Mire, los venezolanos tenían pisto para comprar, pero ¿qué era lo que no había? Comida. La gente va a poder tener dinero en el tiempo de la tribulación, pero si no tiene esa marca que dicen, no van a poder comprar ni vender. Ahora entonces, y la gente se desespera cuando no hay comida. Ahora entonces, y por eso va a ser como un arma, ¿verdad?, estratégica de Satanás para engañar a la gente. Ahora entonces, y ahí está el número que le van a poner, la marca que va a llevar la gente, ¿no? El número del anticristo. Ahora entonces, démosle la honra y la gloria al Señor, que nosotros ya no podemos llevar ese número. Amén, hermanos. Y si usted quisiera llevarlo, se lo puede poner. Es que todos los creyentes ya no. Todos los que han confiado en Cristo ya no. Pero la gente del tiempo de la tribulación, los judíos que no han confiado en Cristo, esos van a tener el peligro. Habrá mucha gente, bueno, 144,000 sellados que tampoco podrán llevar ese sello. Y mucha gente que va a creer en el tiempo de la tribulación y va a morir esta gente por no ponerse
la marca de la bestia. Bueno, termina este versículo diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número del hombre es 666. Y Jesucristo dijo, bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? La palabra está clara. Y nosotros, entendimiento y sabiduría que viene de parte de Dios. Y el Espíritu que nos imparte conocimiento de la verdad. Por lo tanto, somos responsables de aquí para adelante si vamos de retroceso y no vamos para adelante. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias por tu